Bueno, muy bien, seguimos en este programa que nombramos con una pregunta: ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? Bueno, ahora estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM, por aire, internet, que, bueno, mucha gente escucha por internet, evidentemente, cada vez más, y nos escuchan en España, nos escuchan en Estados Unidos, en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? En otras provincias también, acá en todo el territorio nacional. Salimos por Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube es Mirando Dónde Estamos. En ese canal se sube el material editado, fragmentado columna a columna. También lo tenés nuestra página central, que es en Facebook. Ahí podés ingresar y tenés todos los links. Es decir, tenés el programa entero, pero tenés también cada una de las columnas editadas. Estamos saliendo por Zoom, es decir, ustedes ahí tienen cada una de estas columnas editadas en imagen y en sonido. En imagen y en sonido. Y también en nuestro Facebook tenemos artículos, vamos publicando artículos, vamos haciendo una suerte de compendio informativo desde los distintos portales, evidentemente las fuentes confiables, los portales confiables a nivel internacional respecto a lo que pasa entre Rusia y Ucrania y los efectos que esto trae a nivel mundial y que, bueno, ya instaló a nivel mundial. Y bueno, hay estudios, análisis, distintos especialistas, columnas también desde de nuestra parte, análisis editoriales, o si vos querés, análisis directamente político de lo que está pasando en el mundo a raíz de esta invasión rusa a Ucrania. La semana que viene vamos a conversar sobre este tema con una eminencia, ¿no? Con un especialista como lo es el doctor Didier Perti. Veremos el día más adecuado y bueno, el que plantee las posibilidades de que el doctor pueda conversar con nosotros. Pretendemos que sea una nota dinámica, pero de algún modo extensa, donde nos pueda dar un panorama lo más cierto posible desde el punto de vista del derecho internacional, pero también de las relaciones internacionales. Él, por supuesto, que fue canciller de la República en el gobierno de Jorge Valle, fue ministro del Interior en uno de los gobiernos del doctor Julio María Sanguinetti, integró la LADI, fue, bueno, presidente de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, integró la Corte Internacional de Justicia, docente grado 5 en Derecho Internacional. Vamos a conversar con él y seguramente con algún especialista más sobre estos temas en el curso de estos días. Lamentablemente no puede estar con nosotros el diputado Conrado Rodríguez. Me acaba de dar un aviso a mí, también al operador de la radio. Primero el operador de la radio, después a mí, ¿no? Primero el burro y después vienen los demás. Bueno, Conrado está en el interior y me dice lo siguiente. Me dice: mirá, Rubén, se me complicó, estoy en Durazno y se atrasó una nota en cable. Te pido mil disculpas, había hecho el hueco, pero se atrasó todo. Ustedes verán que realmente el sistema político está muy en esta actividad, está intensa la actividad que convoca necesariamente al sistema político uruguayo. Todos los diputados, suplentes de diputados, sus secretarios o secretarias, senadores, ediles, todos están trabajando en todas partes, en cada rincón del país, respecto a este tema de la LUC, tanto de parte de la coalición de gobierno como de parte de la oposición. De parte de la coalición de gobierno, por supuesto, argumentando en defensa de esta ley, y yo te diría que concientizando incluso, ¿no? Porque acá se está argumentando, se está explicando el contenido de la ley para concientizar a la opinión pública. Si algo tiene de positivo este paradójico proceso electoral del referéndum. ¿Por qué digo paradójico? Porque tiene algo muy malo, que estemos viviendo en un país en el cual el sistema político esté estancado en esto, la opinión pública esté también sometida a este vendaval de información, de debates sobre una ley que tiene características especiales. Sí, las tiene. Es una ley que la Constitución contempla se pueda realizar a instancia del Poder Ejecutivo cuando hay temas de urgencia que modificar, que corregir. La Constitución permite que una ley de urgente consideración trate diversos temas, que trate temas realmente
importantes a corregir, y eso hizo el gobierno de modo inteligente, digamos que aplica un conjunto de reformas que considera necesarias. ¿Para qué? Bueno, para darle un mecanismo distinto al funcionamiento del Estado. Que el Estado funcione de modo más dinámico, pero a su vez también para contemplando derechos, reforzando y ampliando derechos de la ciudadanía. Por ejemplo, el derecho a que seamos protegidos, el derecho natural, cometido esencial del Estado, según la Constitución de la República, como lo es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a la dignidad, es decir, el honor. Todo eso está contemplado en el artículo 7 de la Constitución de la República y encabeza el elenco de los derechos que nuestro país cobija, protege y que le dan razón de ser. Los llamados en ciencias jurídicas derechos fundamentales inherentes a la condición humana. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución de nuestro país simplemente consigna, a modo de un reconocimiento jurídico, digamos que condiciones también, que son connaturales al ser humano, que forman parte de la condición humana. Uno es tan obvio como el hecho de que estemos ahora hablando, la vida, el derecho a proteger la vida de sus ciudadanos, porque la vida es el elemento fundamental, es la materia prima indispensable para que se pueda construir o generar una sociedad. Pero también la vida es tal si está honrada, si tiene dignidad en el quehacer cotidiano, proyectada esa vida individual a cada uno de los individuos que comparten el espacio-tiempo. Interesante, es realmente la Constitución de la República, cuando entras a ahondar en ella, es un tratado filosófico. No por una particularidad exclusiva del constituyente, sino porque el constituyente uruguayo tomó nota, tomó lección y tomó muy buena lección de las filosofías liberales, democráticas, que son la construcción primera de este mundo occidental, del mundo de las democracias, del mundo de las democracias representativas que están configuradas sobre la base de la separación de poderes, sobre la base de un gran principio, de que todos somos iguales ante la ley, porque hay algo que caracteriza a Occidente y es exclusivo de Occidente. La configuración racional o la conceptuación racional de la convivencia en sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque Occidente concibe que nuestra autoridad, a la cual nos debemos y la cual nos puede también reprender o castigar, es la institución. Institución presidente, la institución poder ejecutivo, la institución poder legislativo, la institución poder judicial, la institución en nuestro país, por ejemplo, ANEP, CODICEN, la institución ministros, ministerio. Occidente funciona a través de su gran, digamos, ídolo, entre comillas, que es la institución, la institucionalidad. Y la institucionalidad está sustentada sobre su motor principal, la ley. Y ahí el principio de legalidad que establecen las grandes constituciones liberales democráticas de los países que se emanciparon de coronas, de reyes, de monarcas, de poderes despóticos, de tiranías, de totalitarismos. Por supuesto, hablo de la Constitución de los Estados Unidos del año 1776. ¿Cómo se puede hablar de aquella prístina o primigenia Constitución inglesa de 1215? O podemos hablar también de las leyes de partidas, como por ejemplo la de 1188 en España, la de León, por ejemplo, la del Reino de León, que ya ahí comienza el proceso de una conceptuación, si bien muy, digamos, incipiente, una conceptuación de representatividad, de soberanía y del principio de legalidad como el eje articulador de la vida humana. Pero ese eje articulador de la vida humana está absolutamente basado en un principio, la racionalidad, sobre distintas teorías
filosóficas, inclusive jurídico-filosóficas, que contemplan al ser humano como el epicentro a defender, el individuo y sus capacidades, el ser humano y sus capacidades racionales, intelectuales, pero también sus capacidades emocionales. Y a partir de ahí la configuración de esas libertades individuales están enraizadas, indisolublemente forman parte de otro principio, que es un principio también legal, una garantía, una constitución legal, si vos querés, un derecho subjetivo, es el derecho que nace con nosotros como sujetos, el derecho a la propiedad privada. Sin propiedad privada no hay posibilidad de que una sociedad se pueda desarrollar. Es empírico inclusive, digamos, la verdad conceptual ya es empírica, está demostrada por la historia. Sin pueblos, sin sociedades con propiedad privada, con sociedades sin propiedad privada, no hay avance. Sociedades con propiedad privada son el anclaje, son el cierre del círculo del concepto de la libertad individual. Por supuesto que esas libertades, según Kelsen, son libertades débiles. ¿Qué quiere decir con esto? Que son muy débiles, que son flacuchas y no tienen fuerza, no. Son libertades que están construidas sobre la base de otras libertades. Y ahí viene el concepto de los derechos que no pueden entrar en colisión. Está el principio liberal por excelencia, que es el principio de no agresión al otro, y el irrestricto respeto al proyecto de vida del prójimo. El irrestricto respeto al proyecto de vida, no al proyecto de muerte, al proyecto de vida. Hoy todo eso está agredido, está atacado en el interior o en la interna de las sociedades latinoamericanas, nuestro país formando parte de ese proceso de ataque sistemático desde las baterías o los motores ideológicos de un mega relato que es el marxismo-leninismo. Jean-François Lyotard, como uno de los grandes digamos, filósofos de la posmodernidad, fue para mí el que deconstruyó el concepto del relato y de los mega relatos como los constructores de las civilizaciones. Según el relato que una civilización tiene, el mega relato religioso, el mega relato político, el mega relato económico, el mega relato científico inclusive, esa sociedad vive de acuerdo a esos mega relatos que no los va a cuestionar. No tiene tiempo el común de la gente de interiorizarse, de discernir, de desagregar información, pero sí es consciente, es inteligente, tiene sentido común, nos pasa a todos, de entender si está viviendo con buena calidad de vida o no. Y empieza a detectar si hay elementos distorsivos en esa calidad de vida que de algún modo la explican. Y cuando tiene más calidad de vida, también empieza a entender que hay elementos institucionales, que hay una construcción del Estado que van explicando ese mejor funcionamiento de la sociedad, en materia educativa, en materia de seguridad pública, en materia de productividad, de crecimiento del mercado, del crecimiento productivo del país, cómo un país puede convertirse en mayor productor de riquezas si no tiene individuos que constituyen su sociedad protegidos en el derecho de la propiedad privada. ¿Dónde estarían los emprendimientos? ¿Dónde estaría la libertad en el ejercicio de los talentos, de las virtudes? ¿Dónde se daría la libertad de emprender un sueño personal o inclusive colectivo, un grupo de personas que pretendan realizar una empresa determinada, que esa empresa genere servicios que van a ser beneficiosos para la sociedad, o un producto muy saludable? ¿Cuántas veces lo hablamos con los especialistas del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en el país? Todo este tipo de cosas que para nosotros son digamos, el cotidiano, y son el devenir natural de la vida en sociedad,
son todas propiedades exclusivas de Occidente, de un territorio que es Europa, que es el 2% del territorio del planeta Tierra, y allá un país alejado en América, los Estados Unidos. Pues bien, esa sociedad, que es la que con mucho esfuerzo, hasta inclusive en un periodo trágico de la historia, Segunda Guerra Mundial, tuvo que defender ese mundo libre con sangre, sudor y lágrimas, como así lo manifestó Winston Churchill, hoy otra vez se ve en la obligación de defender a ese mundo libre con sangre, sudor y lágrimas. En este caso, ahora, en la primera fase histórica, esta suerte de, parecería, de tercera guerra mundial, se está pagando el precio con la sangre, con el sudor, con el llanto, con las lágrimas de los ciudadanos ucranianos, de mujeres, de ancianas, de ancianos, de niños, como vamos viendo en esas imágenes que realmente parten el corazón no en dos, sino en mil pedazos, que desmoralizan, y que se vea el poder de un tirano, de un dictador, de un enfermo mental, que se impune ante ese tipo de hechos horrendos, donde hay brutales violaciones a esos principios que te acabo de mencionar, y que los tienen prácticamente todas las constituciones como cartas magnas de los países llamados libres. Así conciben los franceses vivir su vida, los italianos, los españoles, los ingleses, los escandinavos en Europa, los alemanes, los norteamericanos, los canadienses, los australianos en Oceanía, los japoneses, que se han occidentalizado, gracias a Dios, y que viven ya una plena democracia. Los ucranianos estaban viviendo así, en una democracia, con alternancia en el poder, con libertad de partidos políticos, libertad de expresión, libertad de prensa, propiedad privada, investigación. Creo, si no me equivoco, 15 centrales nucleares donde hay ahí un colectivo, una comunidad científica altamente avanzada, estudiando, investigando las energías nucleares, pero para usos también medicinales, para usos de la energía que permitan soberanía energética al país. Evidentemente es nuestro mundo occidental el que está siendo atacado. Yo les decía el otro día que hay una alianza, un eje, que recuerda mucho a aquellos ejes en la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan? La Triple Alianza, el eje maldito aquel de los nazis, en ese caso con los japoneses y los italianos, y por otro lado los aliados. Eso después cambió ese mapa político. Nos encontramos con una OTAN, que es una fuerza armada que protege al mundo libre, a la Unión Europea, a los Estados Unidos y países aliados y toda esta Commonwealth. Y por otro lado, encontramos el eje de potencias económicas y militares. La potencia económica y militar por excelencia que le compite planetariamente a Estados Unidos es China, con más de 13 billones de dólares de PBI, es decir, de producción de riqueza, de Producto Bruto Interno. Por lejos es la segunda, a su vez lejos del PBI de los Estados Unidos, que está casi en 20 billones, es decir, en 20 millones de dólares por año de producción de riquezas. Claro, Estados Unidos es un país de 330 millones de habitantes, China un país con 1.400 millones de habitantes, que no logra todavía, y por lejos no lo logra, estar a la altura del PBI de los Estados Unidos. Pero sí está muy lejos del resto de los países que también podemos calificar de desarrollados, países ricos, de países con economías poderosas, como Japón, que está en tercer lugar, como Alemania, que está en cuarto lugar, como Francia, que está en quinto lugar, como Italia, que está en sexto lugar, como Inglaterra, que está en séptimo lugar. En octavo lugar, noveno lugar creo que está España, fíjate vos. Y en el lugar número 11 está Rusia. Pero Rusia es un poder militar muy fuerte. Es un poder militar realmente muy fuerte, se ha armado y mucho. Y hoy ese eje, Rusia, China, Irán, llamado Alianza Noratlántica,
Bueno, ese que está jugando esta partida de ajedrez, es el que está jugando esta partida. Pateó el tablero, ¿no?, del ajedrez anterior, Putin, así tiró todo el tablero de los tratados, de Minsk, los distintos acuerdos, y abrieron otro tablero con otras fichas y están planteando un cambio en el mundo. Están planteando un cambio geopolítico. ¿Qué quiero decir con esto? Un cambio de relaciones políticas entre las naciones y a su vez entre alianzas de naciones unas y otras. Y que se puede hablar de la multipolaridad. Yo creo que se va desvaneciendo el concepto de la multipolaridad de poderes. Yo creo que se va reconstruyendo el mundo hacia la bipolaridad de ese eje de regímenes totalitarios. La China comunista, Partido Comunista Chino, con un régimen político que no admite nada de estas libertades de las que venimos hablando, de este concepto del principio de legalidad, de separación de poderes, de alternancia de partidos en el poder, de presidentes que sean temporales, no permanentes. Y Rusia, que es un poder autocrático, despótico, y es una tiranía adentro de su país y hacia afuera. Y están los iraníes, que es un estado teocrático, de fundamentalistas islámicos. Por cierto, entonces, que esos tres países, que a su vez aglutinan a otros, nada tienen que ver con Occidente. Absolutamente nada. Esto es a blanco o negro. Y vamos a entrar después en cómo se va dando una estrategia que no se hace visible, por lo menos en este hemisferio del mundo, que es la ruta de la seda que China viene planteando hace tiempo. Yo lo deslicé en uno de mis comentarios de mis análisis respecto a estos ejes en disputa a nivel mundial. Creo yo que lo que está haciendo Rusia junto a China es querer acorralar a la OTAN a una mínima expresión y que pase a ser el eje predominante de poder geopolítico a nivel económico, a nivel militar, precisamente el eje Rusia-China-Irán. Y por supuesto que a la cabeza de ese eje, China, que va a terminar absorbiendo a Rusia inclusive y a Irán. Y va a condicionar como países poderosos pero satelitales a ese superpoder chino de un país de 1.400 millones de habitantes con un régimen comunista que plantea una agenda mundial, la Agenda 2030, condicionando a corporaciones financiadas por la economía de ese país, financiadas para generar esa distorsión en la interna de Occidente, como lo es la hegemonía cultural marxista. Espero que haya más o menos quedado claro cómo está planteada esta guerra ya mundial, porque la guerra tiene muchos aspectos, cultural, económico, institucionales, político, y termina lamentablemente en esa guerra física, en campos de batalla, o puede terminar en algo mucho, mucho peor. Vamos a una pausa y continuamos.